Antes de su muerte, Deborah Kerr revela una impactante verdad sobre Burt Lancaster. Deborah Kerr nació como Deborah Jane Trimmer el 30 de septiembre de 1921 en Helensburgh, Escocia. Kerr poseía una gracia refinada, siempre natural. Era una gracia arraigada en la disciplina, la resiliencia y un profundo respeto por su oficio. Cualidades que la guiarían a lo largo de una extraordinaria carrera de más de 5 décadas en cine, teatro y televisión. Su infancia marcó profundamente su arte. Tras la muerte de su padre, un oficial del ejército británico, a causa de las heridas sufridas en la guerra, fue criada principalmente por su madre, quien la inculcó disciplina y educación. Deborah se formó intensivamente en ballet, en la Sadler's Wells Ballet School, una experiencia que le transmitió un extraordinario sentido de la postura, el movimiento y el control. Aunque una lesión en la pierna puso fin a sus aspiraciones de convertirse en bailarina profesional, la disciplina del ballet se convirtió en la base de su presencia en la pantalla. Cada gesto medido, cada movimiento intencionado. Este refinamiento físico distinguiría más tarde sus actuaciones, otorgándole una autoridad serena y una elegancia que la diferenciaron de sus contemporáneos. Su carrera como actriz comenzó en el cine británico a principios de la década de 1940, pero fue su transición a Hollywood que la catapultó al estrellato internacional. A diferencia de muchas actrices encasilladas en estereotipos, Kerr se resistió a ser limitada. Poseía una rara habilidad para combinar dignidad con vulnerabilidad, inteligencia con calidez y contención con fuerza emocional. El público pronto reconoció que bajo su apariencia serena se escondía un artista capaz de una inmensa complejidad emocional. Deborah Kerr se hizo especialmente famosa por interpretar a mujeres fuertes y con conflictos morales, personajes que afrontaban encrucijadas emocionales con valentía en lugar de caer en el melodrama. Una de sus actuaciones más icónicas fue en De aquí a la eternidad, 1953, donde interpretó a Karen Holmes, la esposa de un oficial militar, atrapada entre el deber y el deseo. La famosa escena de la playa con Burt Lancaster se convirtió en una de las imágenes más perdurables de la historia del cine, no solo por su sensualidad, sino porque Kerr infundió el momento con honestidad emocional y anhelo. Fue un punto de inflexión en su carrera, demostrando que podía trascender la imagen recatada y correcta, a menudo asociada con sus papeles anteriores. A lo largo de la década de 1950, Kerr ofreció una serie de actuaciones notables que mostraron su versatilidad. En El Rey y yo, 1956, interpretó a Anna Leon Owens con inteligencia, ingenio y un desafío silencioso, manteniéndose firme frente a la imponente presencia de Hugh A. Brenner. Aunque su voz de canto fue doblada, su interpretación emotiva fue inconfundiblemente suya, lo que le valió una de las 6 nominaciones al premio de la Academia. En el cielo, lo sabe el Señor. Allison, 1957. Demostró una sutileza notable como monja, que luchaba con la fe, el miedo y el amor no expresado, revelando la fuerza con la que podía comunicar su conflicto interno sin grandes gestos. Quizás una de las mayores virtudes de Kerr fue su capacidad para retratar a mujeres de conciencia, personajes cuya fuerza no provenía de la agresividad, sino de la claridad moral y la integridad emocional. Películas como Narciso Negro, 1947, La Inocencia, 1961 y Mesas Separadas, 1958 le permitieron explorar la profundidad psicológica, la represión, el deseo y la soledad con extraordinaria sensibilidad. En La Inocencia, su interpretación de una institutriz que se sumerge en la ambigüedad y el terror sigue siendo una de las más conmovedoras de la historia del cine, demostrando su maestría en el drama psicológico. A pesar de haber sido nominada 6 veces al Oscar a la mejor actriz, Deborah Kerr nunca ganó en una competencia, una omisión a menudo citada como uno de los mayores descuidos de la Academia. Sin embargo, en 1994 recibió un Oscar honorífico
en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y su influencia perdurable. En su discurso de aceptación, habló con humildad y calidez encarnando la misma dignidad que había definido su carrera. La vida personal de Deborah Kerr, al igual que su brillante carrera cinematográfica, se desarrolló con momentos de romance, devoción, tensión y silenciosa resiliencia. Su primer matrimonio comenzó en la esperanzadora posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando se casó con el comandante de escuadrón Anthony Bartley de la Real Fuerza Aérea el 29 de noviembre de 1945. En aquel entonces, Kerr era una joven actriz en ascenso que ya llamaba la atención por su aplomo, inteligencia y extraordinaria presencia en pantalla. Bartley, un piloto condecorado durante la guerra, parecía ofrecerle la estabilidad y la sensatez necesarias para equilibrar la vida cada vez más exigente de una estrella de cine. Juntos, formaron una familia y tuvieron dos hijas, Melanie, Jane, nacida el 27 de diciembre de 1947, y Francesca Ann, nacida el 18 de diciembre de 1951. La maternidad era un papel que Kerr valoraba profundamente, incluso cuando las presiones de su carrera la llevaban a recorrer continentes y platós de rodaje. Melanie creció hasta convertirse en una respetada socióloga médica y posteriormente en una académica jubilada, reflejando la curiosidad intelectual y el sentido de la disciplina de su madre. Francesca siguió una trayectoria más artística y finalmente se casó con el distinguido actor John Shrapnel. A través de Francesca, Deborah Kerr se convirtió en la orgullosa abuela de 3 nietos, Lex Shrapnel y Tom Shrapnel, quienes desarrollarían exitosas carreras como actores, y Joe Shrapnel, quien se destacó como escritor. De esta manera, el legado creativo de Kerr se extendió discretamente a la siguiente generación, no solo a través de sus películas, sino también a través de su familia. Sin embargo, a pesar de estas muestras externas de felicidad familiar, el matrimonio de Kerr con Bartley se deterioraba de pie. Conforme crecían su fama y su éxito financiero, también aumentaban las presiones sobre su relación. Según se informa, Bartley luchaba contra la envidia y el resentimiento hacia el estrellato internacional de su esposa, un éxito que eclipsó sus propios logros y alteró el equilibrio de su matrimonio. Estas tensiones se agravaron por la naturaleza implacable de la carrera de Kerr, que con frecuencia la obligaba a estar lejos de casa durante largos periodos. La distancia emocional creada por los constantes viajes, sumada a los celos profesionales, fue erosionando gradualmente los cimientos de su relación. Tras años de dificultades, el matrimonio llegó a su fin en 1959, marcando un punto de inflexión doloroso pero necesario en la vida personal de Kerr. Un nuevo capítulo comenzó al año siguiente cuando Deborah Kerr se casó con el autor y guionista Peter Varel el 23 de julio de 1960. Varel, una figura culta y cosmopolita, se desenvolvía con soltura en los círculos literarios y artísticos, y su unión ofreció a Kerr una colaboración más sólida basada en una comprensión creativa compartida. A través de este matrimonio se convirtió en madrastra de la hija de Varel, Christine Varel, asumiendo el papel con la misma discreta elegancia que demostraba en todos los aspectos de su vida privada. Kerr y Varel vivieron una vida internacional dividiendo su tiempo entre Cluster, Suiza y Marba, España, lugares que reflejaban su deseo de privacidad y tranquilidad lejos del bullicio de Hollywood. Estos años estuvieron marcados por una relativa serenidad, la compañía intelectual y un alejamiento del ritmo frenético que había definido gran parte de la vida anterior de Kerr. Sin embargo, a medida que envejecía y su salud comenzaba a deteriorarse, Kerr tomó la decisión
Fue una decisión profundamente personal regresar a Gran Bretaña para estar más cerca de sus hijos, una elección que puso de manifiesto su inquebrantable devoción a la familia, incluso tras una vida entera bajo la mirada pública. En la época dorada de Hollywood, pocas parejas en pantalla brillaron con tanta intensidad como la de Deborah Kerr y Burt Lancaster. Para el público su química parecía natural, magnética y profundamente romántica. Sin embargo, tras los decorados cuidadosamente iluminados y la pulida publicidad del estudio Kerr, revelaría más tarde que trabajar con Lancaster era mucho más complejo de lo que sus fans jamás imaginaron. En raras reflexiones sinceras al final de su vida, desveló la verdadera personalidad del hombre que tantas veces compartía pantalla con ella, exponiendo una verdad que sorprendió incluso a sus admiradores de toda la vida. Deborah Kerr jamás negó la extraordinaria presencia de Lancaster. Era imposible ignorar a Burt. Una vez dijo que tenía una fuerza que llenaba la habitación incluso antes de que hablara. En la pantalla, esa fuerza se traducía en interpretaciones vibrantes, llenas de tensión y pasión, especialmente en De aquí a la eternidad, donde su historia de amor prohibido se convirtió en uno de los momentos más inolvidables del cine. Pero Kerr insistió en que la intensidad que el público adoraba no desaparecía cuando las cámaras dejaban de grabar. Vivía a todo volumen, reveló. Burt no se andaba con medias tintas, ni emocional, ni física, ni creativamente. Si bien esa actitud entusiasmaba a los directores y cautivaba a sus compañeros de reparto, también convertía a Lancaster en una presencia exigente. Kerr admitió que a veces se sentía abrumada por su energía inagotable, describiéndolo como un hombre que traspasaba todos los límites simplemente porque podía. Lo que más sorprendió a quienes lo escuchaban fue su confesión de que la confianza de Lancaster rozaba la imprudencia. Burt creía que las reglas eran para los demás, dijo sin rodeos. No pensaba que estuviera siendo difícil, pensaba que estaba siendo honesto. Esa honestidad, explicó Kerr, podía ser brutal. Lancaster desafió a los directores, discutió con los productores y cuestionó abiertamente los guiones, incluso cuando ese comportamiento ponía en riesgo su carrera. Para Kerr, esta rebeldía era a la vez admirable e inquietante. También abordó los persistentes rumores sobre su relación fuera de la pantalla que los estudios habían alimentado y negado alternativamente. Kerr fue firme en su aclaración. La gente quería que fuéramos lo que interpretábamos, dijo, pero la verdad era mucho más compleja. Aunque reconoció una profunda conexión emocional y un respeto mutuo, descartó la idea de una aventura secreta. Había atracción, sí, pero la atracción no siempre significa complacencia. Quizás la revelación más sorprendente fue la reflexión de Kerr sobre la agitación interior de Lancaster. Ante el público parecía intrépido e invencible, pero Kerr percibió algo mucho más frágil bajo esa bravuconería. Burt llevaba consigo la ira, confesó. No era crueldad, sino ira ante las limitaciones, ante el rechazo, ante la idea de que la vida no se doblegara a su voluntad. Ella creía que esta lucha interna impulsó sus mejores actuaciones, pero también le pasó factura a nivel personal. Kerr habló con especial emotividad sobre los últimos años de Lancaster cuando su fuerza física comenzó a flaquear. Esa fue la ironía más cruel, dijo en voz baja. Un hombre que confiaba en su cuerpo por encima de todo, tuvo que verlo traicionarlo. Sugirió que esta pérdida fue más dura para Lancaster que cualquier revés profesional, despojándolo de la identidad misma que lo había definido. Sin embargo, las revelaciones de Kerr no pretendían ser una condena. Al contrario, sus últimas palabras sobre Lancaster estaban llenas de admiración y tristeza. Pero la grandeza rara vez lo es. Le atribuyó el mérito de haber elevado sus propios estándares como actriz, obligándola a estar a la altura de su intensidad en lugar de rehuirla. Burt, te hacía más valiente quisieras o no. Al final, la impactante verdad de Deborah Kerr no era escandalosa en el sentido sensacionalista. Era humana. Burt Lancaster reveló, no era ni un santo ni un monstruo, sino un hombre tremendamente ambicioso,
cuya brillantez era inseparable de sus defectos. Volvería a trabajar con él sin dudarlo, concluyó, porque incluso cuando te asustaba nunca te aburría y eso en nuestro mundo lo era todo. Gracias a la mesurada honestidad de Kerr Lancaster, emerge no como un mito, sino como un hombre complejo, volátil e inolvidable, grabado para siempre en la historia de Hollywood, al igual que quedó grabado en su memoria. Deborah Kerr falleció a los 86 años el 16 de octubre de 2007, poniendo fin a una vida discreta vivida en gran medida bajo la mirada pública, pero con gran dignidad. Su muerte tuvo lugar en su casa de Boatsdale, un tranquilo pueblo del condado de Suffolk, Inglaterra, un entorno que reflejaba la serenidad y la privacidad que tanto anhelaba en sus últimos años. Tras décadas en platós, sets de rodaje y alfombras rojas de Hollywood y Europa, Kerr eligió pasar su último capítulo lejos de los focos, rodeada de la tranquilidad de la campiña inglesa que tanto amaba. La causa de su muerte fueron las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, una afección neurológica progresiva que había limitado gradualmente sus capacidades físicas en los años previos a su fallecimiento. Como ocurre con muchas personas afectadas por el Parkinson, la enfermedad avanzó lentamente, alterando la vida cotidiana y requiriendo cada vez más cuidados. Sin embargo, Kerr la afrontó con la misma fortaleza y serenidad que definieron su imagen pública y su vida personal. Aunque mantuvo su enfermedad en gran medida en privado, quienes la conocían bien destacaron su resiliencia y determinación para conservar la elegancia y la independencia el mayor tiempo posible. En sus últimos años, Kerr se retiró en gran medida de la vida pública, si bien siguió siendo celebrada y venerada por historiadores del cine, compañeros actores y admiradores de todo el mundo. Su enfermedad no mermó el respeto que inspiraba en la comunidad cinematográfica. Al contrario, puso de manifiesto el contraste entre la vitalidad radiante que irradiaba en la pantalla y la vulnerabilidad que afrontó con dignidad en sus últimos años. Incluso cuando el Parkinson empezó a hacer mella en ella, su legado como una de las actrices más refinadas y con mayor profundidad emocional del cine permaneció intacto.